Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo crear una vocal desde cero que nos sirva para, pues, usarla para melodías o para acordes, cosas así, estilo como Martin Garrix o Chainsmokers o como cualquier otro artista que han utilizado vocales en sus tracks para, principalmente melodías, ¿no? Pero también se utilizan, por ejemplo, para acordes o cualquier otra cosa. Entonces, pues vamos a comenzar. Número uno, pues no vamos a utilizar ningún sample de alguna librería, sino que vamos a utilizar nuestros propios samples, los cuales pues vamos a crear. Realmente nada más necesitamos uno. Vamos a escoger un canal en la mixer, digamos que el 10. Vamos a escoger aquí donde dice FL Studio ASIO Mono. Yo lo tengo ahorita en el driver, aquí en Audio Settings, en FL Studio ASIO. Ese realmente me permite pues grabar con Camtasia en este momento el tutorial y aparte pues grabar aquí. Entonces vamos abriendo con control E lo que es Edison. Vamos a subir el volumen y vamos a grabar solamente una vocal, así como A, E, I. Entonces lo que vamos a hacer, darle clic y esto ya es suficiente. Desactivamos aquí y listo. Tenemos esto. Darle clic. Vamos a cortar todo el espacio que no necesitamos y tenemos esto. Vamos a cortando este espacio también. Bien, ahora lo único que necesitamos ver es en qué nota se grabó pues este sample. Nos vamos aquí a Regions, clic derecho, Regions y después Detect Pitch Regions. Tenemos una sola nota. En este caso se grabó en Do 4, pero está en Do. Yo les recomiendo que si ustedes cuando graben con su voz y les aparece que está en La, en Si, en cualquier otra nota que no sea Do, les recomiendo que ustedes transpongan ese sample a pues Do, porque si no va a pasar algún problemita ahí que ahorita les voy a explicar. Aquí lo que hay que hacer es simplemente arrastrarlo y ya lo tenemos aquí, ¿no? Muy bien, entonces para ustedes, digamos que a lo mejor está en Si su nota, ¿no? Entonces ustedes tendrían que aumentar 100 céntimos. 100 céntimos equivalen a un semitono. Dentro de cada nota siempre hay un espacio de un semitono. Porque digamos que la nota está en Si, aquí. Quiere decir que si ustedes ponen la nota, no importa, en Do central, de todos modos va a estar en Si. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si ustedes hacen esta melodía, algo así. Realmente no está tocando Do, está tocando Si. O sea, Do se convierte en Si simplemente porque la nota pues está un semitono hacia abajo, ¿no? Entonces, es recomendable para que ustedes tengan pues realmente armonía con sus melodías, con vocales, que siempre lo pongan en Do y de ahí ustedes ya hacen su relajo, ¿no? Bien, de aquí lo que voy a hacer es cargar un arpegio que ya tengo preparado y vamos a escuchar la vocal así con esta melodía. Entonces vamos a darle clic al sample y nos vamos a ir al envelope de volumen. Vamos a configurarlo, le damos Enable. Muy bien, una vez que configuramos el envelope a nuestro gusto, simplemente lo dejamos ahí y cerramos el sample. Ahora vamos a empezar a pues, añadir procesamiento, así que lo vamos a poner en el primer canal. Vamos a añadir primero un EQ y vamos a cortar frecuencias innecesarias y a moldear un poquito el sonido. Algo así. De ahí, para añadirle potencia, vamos a aplicar compresión paralela. Pueden seleccionar el preset luego si no saben hacerlo. Y ahorita escojo el preset para que sea rápido. Bajamos el volumen un poquito y después vamos aplicando, por ejemplo, bueno, el Transient Processor estaría bien para añadirle un poquito más de
de ricura a este sample. Con el drive ustedes le pueden añadir ese toque, distorsión que muchas veces utilizan en las vocales. Pues me gusta cómo suena. Igual no tanto distorsión, sino ahí. Y ahorita lo que vamos a hacer es pues aplicar, por ejemplo, reverb. Ya de aquí depende pues qué función va a tener esta melodía o esta vocal pues en su canción. En este caso, si se va a utilizar por ejemplo para arpegios, pues conviene añadirle pues un reverb que tenga un decay largo y que tenga un espacio grande, ¿no? En este caso, es un solo ejemplo. Ahora bien, no solamente ustedes pueden utilizar esta vocal, por ejemplo, en melodías así, sino también pueden utilizarla en acordes. Aquí yo tengo una progresión de acordes. Vamos a cargarla y suena más o menos así. Para añadir un efecto pues estéreo que suene padre, podemos utilizar el Fruity. ¿Dónde está el Fruity? El Fruity Panomatic. No, el Send no. El Panomatic. Y vamos a jugar con el paneo. Algo, un poquito, ¿no? Y de ahí, pues si van a utilizar pues estos acordes, no sé, en Future Bass, pues pueden modificar el volumen con el Fruity Balance. Debe estar por aquí. Y hacen algo así, ¿no? Claro, lo ideal sería automatizar esto. Ahí sería solamente un ejemplo ya. Claro que toma algo de tiempo pues automatizar eso de esa forma. Pero bueno, así es como ustedes pueden crear pues una vocal que les puede servir para muchas cosas. Para acordes, para melodías. Hay veces que se puede crear kicks con una vocal que ustedes graben. Y ya depende los efectos y cómo ustedes la necesitan dentro de su track. Que es como realmente pues los procesos van a variar, ¿no? O sea, a veces no ocupas aplicar estos procesos o estos efectos más bien si nada más la quieres utilizar así seca, o tal vez quieres hacer un kick, pues es totalmente diferente, o tal vez quieres utilizarlo para acordes, pues a lo mejor ocupas añadirle información estéreo, tal vez clonas la vocal para hacer varias cosillas ahí. La verdad depende de lo que tú quieras hacer. Pero hasta ahora tener una vocal que sonaba así sin nada de efectos, así, a que puede sonar así ya con efectos y con una melodía. La verdad es que depende pues de su imaginación. Si tienen mucha imaginación no van a tener ningún problema. Y bueno, antes de terminar el tutorial, nada más quiero decirles que utilicen el nuevo algoritmo de FL Studio 2.3 que se llama Stretch. Está aquí. Este es el que le va a permitir a ustedes pues poner las notas dentro del piano roll sin tener que poner un harm o un Fruity Granulizer y realmente poder manipular el pitch, ¿no? Sin que realmente afecte la duración de ese sample. Entonces, recuerden, Stretch es el nuevo algoritmo que viene en FL Studio 2.3. Está excelente, funciona mucho mejor que con el anterior que se llama Auto. Y pues bueno, pueden hacer cualquier cosa dentro ya del piano roll. Así que bueno, yo soy Eric, espero que les haya gustado este tutorial, espero que les haya servido de algo. Si fue así, no olviden comentar, denle manita arriba, espero que se puedan suscribir y nos vemos en el siguiente tutorial. Let's get it.
Bye.